Buen día, estamos nuevamente en su proyecto Conocimiento. Y en esta ocasión estaremos hablando sobre algunos funcionarios públicos que están en las actuales administraciones, tanto estatal como federal. Y vemos aquí al compañero Sergio, que nos puede decir al respecto. Sí, que no todos están identificados con la Cuarta Transformación. Hay algunos que pertenecen a los regímenes anteriores. Y evidentemente aquí habrá que cuestionarse si es una estrategia, si esto va a tener un buen resultado, si a largo plazo va a haber una traición, si se va a velar otra vez por los intereses particulares de algunas gentes, no solamente de funcionarios. Yo estoy hablando también de intereses particulares económicos. Bueno, aquí podemos tener, por ejemplo, al actual secretario de Gobernación del Estado, Manzanilla Prieto, que pues es cuñado de Moreno Valle, de Rafael Moreno Valle, aunque supuestamente en época anterior se distanciaron, se pelearon, cambiaron de bando político, y ahora pues Manzanilla Prieto está en el grupo morenista y está en el actual Poder Ejecutivo. Y yo siento que sigue siendo un morenovallista, aunque hable de que se peleó con su cuñado. ¿Tú no crees que sea un estorbo para el gobierno de Barbosa? ¿Piensas que es como una simulación? Sí, pienso que a partir del momento en que supuestamente se pelean los dos por diferencias políticas, no fue más que una estrategia para posiblemente lanzar en un futuro, después de Marta Erika Alonso, a Manzanilla Prieto como candidato a gobernador. Yo vería desde otro punto de vista como una estrategia. El hecho de que esté Manzanilla allí o de que estén otros funcionarios, por ejemplo, dentro de la función pública, una auditora, o no sé, dentro de finanzas, que queden funcionarios, porque son los que tienen la llave, los que conocen cómo se manejaron los dineros en la época de Moreno Valle, y que al estar ahí, más bien de lo que se trata es de que se pueda seguir la pista de los dineros, porque ¿quién más sabe? ¿Quién más conoce? Los que vienen de fuera evidentemente no van a saber. Yo pienso que, por ejemplo, en la Secretaría de la Función Pública, que está Karen Berlanga Valdés, va a ser más un dique para que se investigue, como pretende Miguel Barbosa, reabrir los expedientes del morenovallismo y de Tony Gali, para ver dónde está el dinero, toda la deuda que dejó, tanto abierta como oculta, por ejemplo, el Museo Contemporáneo, el CIS, Centro Integral de Servicios. O sea, ahí hay mucho dinero que supuestamente no está dentro de la deuda pública, pero sí es una deuda que tiene el Estado. Y a 30 años, pues hijo de la mañana, es demasiado tiempo, ¿no? Pues se corre un riesgo. Puede repetirse la historia tanto a nivel federal como a nivel estatal. Esto me recuerda la actitud de Francisco I. Madero. Él quiere conciliar entre derechas, izquierdas y centros, y lo único que hizo fue hacerle un daño a la revolución con su propio sacrificio. ¿Por qué? Porque eligió en su gabinete, dejó en su gabinete a agentes del gabinete anterior, los famosos científicos, que al final pues son los que participaron en la decisión de eliminar a él y a Pino Suárez. Esto podría ser visto desde este punto de vista, aunque también me queda la esperanza de que tanto Andrés Manuel como el gobernador Barbosa lo estén haciendo estratégicamente, porque estamos viendo personajes que en efecto tuvieron un pasado priista no muy halagador, no muy halagüeño, o también panistas, y sin embargo puede ser que los estén utilizando al final de cuentas para poder seguir las rutas de la corrupción y del dinero. Me queda esa esperanza. Porque incluso
Barbosa pretendía que el oaxaqueño Estefan Chiriac siguiera al frente de la Secretaría de Finanzas, pero malos manejos que realizó y que se destaparon antes de tiempo, pues lograron que no llegara a esa secretaría tan importante para el Estado. Así los otros, pues, no se ha buscado o no han logrado encontrar algo que saque a balcón a Manzanilla Prieto o algo que saque a balcón a Karen Berlanga. Por ejemplo, ¿tú cómo ves en el gobierno federal? Ahora me salta el gobierno federal, precisamente explicando lo que está sucediendo a nivel nacional, quizás podemos encontrar una respuesta a nivel estatal. El hecho de que Manuel Bartlett Díaz está al frente de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no crees que es un punto estratégico para Andrés Manuel y para la Cuarta Transformación? Pero lo que se habla mucho del engaño que le hizo Manuel Bartlett con respecto a los contratos de gasoducto para suministrar a la Comisión Federal, que metió a Andrés Manuel en un brollo internacional. Entonces, eso es parte de la estrategia de sostener a Bartlett en la Comisión Federal, algo que le afecte a su presencia, a su figura de Andrés Manuel. ¿Encuentras un parangón entre la actitud que tiene nuestra presidenta municipal al sostener a una persona que claramente se está viendo que aún no ha dado resultados en cuanto a la seguridad aquí en Puebla, por un compromiso, no lo sé, quiero presumir que tal vez porque pertenezcan a un grupo feminista o no sé, algún otro tipo de relación que compromete o que obliga a nuestra presidenta a sostener a una persona en un puesto en el que no está dando evidentemente el resultado. Sí, ¿No se pasaría lo mismo con Manuel Bartlett? Pienso que no. En el caso de Manuel es una persona muy experimentada. Es un viejo lobo de mar. Sí, él conoce, él sabe muchas cosas. Y él es el único, a mi modo de ver, que conoce bien cuál es el problema que tiene tanto la Comisión como Petróleos Mexicanos. Por eso tanto habló, tanto defendió ese renglón cuando estuvo en el Senado. Y ahorita que tiene la oportunidad de demostrarlo, debe tener un as bajo la manga. Porque sí, en efecto, yo estoy viendo que los resultados no son todavía lo que se esperaba de Manuel Bartlett. Pero también pienso que todo tiene un tiempo y que este tiempo no se ha dado. En parte por la posición, por los intereses internacionales, por BlackRock, que tiene tantos intereses metidos aquí y que obliga, trata de presionar para que sus intereses salgan a flote, aún en detrimento de nuestro pueblo. Y pienso que Manuel Bartlett va a hacer lo suyo en su momento. ¿Piensas que sea verdad su espíritu nacionalista de Bartlett? Es la oportunidad de reivindicarse o redimirse si tuvo un pasado priista y perteneció en cierta forma al neoliberalismo. Sí, pienso que se dio cuenta de que iba en un rumbo equivocado y trató de enderezar el rumbo. Yo sí le doy un voto de confianza o de fe. No pasa lo mismo con los funcionarios acá que son nuevos, porque sencillamente son nuevos, no los conocemos y estamos viendo que todavía no dan resultados. No dan resultados. Sí, como dices, de la persona que está al frente de la seguridad pública del municipio, pues se nota que no ha logrado controlar la delincuencia, empezando por la corrupción todavía existente en sus policías, tránsito y policía municipal, porque todavía siguen asaltando a los pobres conductores, todavía la policía municipal golpea a la gente que atrapa, principalmente borrachis, porque yo no he sabido que atrapen a alguien grande. Es verdad, aunque tampoco vamos a coincidir con la extrema derecha, cuando es probable que la extrema derecha aquí en Puebla tenga que ver algo con todos esos asaltos. Es probable que sea una estrategia de la extrema derecha de meter en conflicto a la presidenta municipal. No descarto esa posibilidad también.
¿Cómo van a buscar meter en conflicto a Barbosa? ¿Cómo se llama? Andrés Manuel López Obrador también, ¿no? Pues ya lo están metiendo en conflictos, ¿no? Sí, hay muchas cosas que están logrando, desgraciadamente, sobre todo si vamos con esta actitud de lentitud con que nos hemos visto en los últimos días exhibidos los mexicanos, que no tenemos capacidad de resolución, que no somos capaces de la síntesis, solamente tenemos capacidad de analizar los problemas y no hay soluciones. Y menos en esos dos renglones por lo menos. Con, ¿no?, soluciones impuestas desde el extranjero, ¿no? Bueno, ahí son presiones más bien. No, yo creo que ya no obedece la Cuarta Transformación a las órdenes del extranjero. Yo sí veo que hay cambios al respecto, hay un cambio de actitud. Ahora, también eso significa que si no se cambia el poder judicial de la nación, no se va a poder avanzar en ese renglón. Eso es muy evidente. No los va a convencer, en pocas palabras, Andrés Manuel. Es que tendría que cambiar el poder judicial en todos los niveles, tanto el federal como los estados, porque los estados están también muy en puntos negativos con respecto a la impartición de justicia, porque para empezar, ese nuevo sistema penal que implementaron, pues está en la calle. Muchos juristas, muchos abogados penalistas, muchos abogados civiles se quejan, dicen que es un bodrio de sistema judicial. Pero no totalmente, Enrique. Yo diría que la mitad de los que están ahí, sí. Claro que con la mitad basta para retrasar la Cuarta Transformación, ¿no? Eso se está viendo, lo estamos viviendo. Pero no es Andrés Manuel el que tiene que resolver al final de cuentas. Somos nosotros, los ciudadanos, nosotros los que debemos presionar al poder legislativo, incluso al poder judicial, para que se dé ese cambio. Pero es que hay un problema. Dentro del sector judicial, resulta que los magistrados solamente pueden ser enjuiciados por sus pares, por sus iguales. Entonces ni el Congreso de la Unión ni el Congreso del Estado pueden someter a juicio a los magistrados, tanto federales como locales. Solamente entre ellos, y pues entre ellos pues se van a proteger. Claro, pero se puede cambiar la Constitución, aunque sea todo un rollo, todo un proceso, toda una dinámica, pero más vale empezar a tiempo ahora para que el día se logre. Porque además son inamovibles los magistrados. Pero eso se tiene que cambiar la Constitución. Porque hay, en esos renglones. Ya vimos, por ejemplo, en la época del morenovallismo, amplió el nombramiento de un fiscal general del Estado a 7 años, o sea, más allá de su propio sexenio. ¿Cuál fue la razón de eso? Y que salió un bodrio también, el señor Carrancá Burguet. Aunque ya no está, ¿no, bro? Pues se escapó de la justicia. Los poblanos querían que se le enjuiciara, pero como llegó Gali, no hizo nada. 10 días que estuvo Martérica, pues ya no le dio tiempo de hacer algo. Esperemos que Barbosa sí logre llevar a juicio a Carrancá Burguet. Hizo muy mala función, se protegió mucho a bandas delictivas, y por parte de los jueces y por parte de magistrados, pues hemos visto tanto a nivel local como a nivel federal que les están otorgando amparos a diestra y siniestra. Los señores abandonan ese famoso Gil a nivel federal que tuvo que ver con los 43 de Ayotzinapa, ya salió en libertad por un amparo, porque se lo otorgó, porque hubo malos manejos en su consignación. Pues esos son errores de la ley, errores humanos, que todos le echan la culpa a los entonces agentes del Ministerio Público, entonces procuradores de justicia, porque dice que ellos fueron los que no integraron bien las entonces averiguaciones. Hoy son las que te involucran en el problema. Y los nuevos casos, de todas maneras se les siguen otorgando amparos, de todas maneras los dejan salir. A ese famoso Bucandas no lo habían aprendido
y salió. Ay, así ha habido otros que los aprenden, están 2, 3 horas o 2 o 3 días y van para afuera. Sí, es difícil, pero sobre todo por esa filosofía de querer unir lo que no se puede unir. Aquí se dice que ya no hay clases sociales, que no debe haberlas, que no hay diferencia. No, la lucha de clases sociales existirá siempre, eso es inevitable. Y lo que tiene uno que ver es quién ganó ahorita. Y quien ganó es quien debe imponer las reglas, las leyes. Tiene que haber un cambio, si no, no avanza la cuarta transformación. Y vuelvo a insistir, ¿cómo veo yo, por ejemplo, Secretaría de Educación Pública en Puebla? ¿Cómo veo el ISTEP? Bueno, puede ser que sea estratégico. Primero cambiamos a los de primer nivel, o sea, cambiamos al secretario, poco a poco vamos cambiando a los subsecretarios, poco a poco vamos a toda la gente que perteneció al régimen anterior. Se necesitan, ¿por qué? Se necesitan porque ellos tienen los hilos de lo que condujeron durante esos últimos 2, 3 años. Pero se les debe poner un adjunto que vaya a tomar la responsabilidad en poco tiempo, porque también si se pone a una persona que desconoce, pues va a ser una pérdida de tiempo. Pero sí se tiene que ir cambiando progresivamente, pero ya queremos ver que empiecen esos cambios que se están dando. Pero por lo mientras la ciudadanía, la población está siendo afectada. Por ejemplo, en el ISTEP siguen los directores, siguen los subdirectores morenovallistas, ahí siguen incrustados. Y si algo identifica a ese tipo de gente, es su altivez, siempre mirar a los demás de arriba hacia abajo, a tratarlos con la punta del pie. Los que van a buscar su jubilación casi ni los escuchan, no hacen caso, no los ven como trabajadores que ya cumplieron una etapa de labor, sino los ven como alguien que tiene que seguir trabajando, no debe de buscar su jubilación, debe de seguir trabajando, debe de estar al pie del cañón hasta que se lo cargue la fregada, hasta que se mueran. Ahora ya quieren jubilarlos a los 65 años, más adelante van a querer jubilarlos a los 70, y el término promedio de vida es de 70 a 75 años. Entonces que ya no quieren jubilados, ya no quieren mantener a los que ya cumplieron su etapa de trabajo. Ya quieren que se jubilan y se mueren, para evitarse las pensiones, ¿no? Que a todo dar. Y ese dinero de las pensiones, ¿qué? Yo me acuerdo cuando la época en que entrega la dirección del ISTEP el doctor Miguel Martínez Villalpando, habla de que en el fondo de pensiones había 600 millones de pesos. Entra el nuevo, que si no me equivoco, fue el que estuvo en la cárcel, el doctor ¿Naranjo? No, estuvo en el bote por lo que fue también secretario de Salud. A los 3 o 4 meses declara que solamente había, creo, 50 millones de pesos en el fondo de ahorro, en el fondo para pensiones. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo se desaparecen más de 450 o 500 millones? Esto hace suponer a la ciudadanía que el dinero, como lo dijo Andrés Manuel, no hay nada que ignore el gobernador en turno. Se supone. No hay nada que se haga sin su decisión. Entonces, ahí es donde la ciudadanía supone que esos fondos se desviaron con otro destino. Supuestamente varios empleados del ISTEP en su tiempo dijeron que ese dinero se había utilizado para construir el edificio nuevo de atención médica del ISTEP, cosa que debe de haber salido del gobierno, no del fondo de las pensiones de los trabajadores. Entonces, y nunca se les devolvió ese dinero. Sí, cierto. Pero también veamos el otro aspecto. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública. Ahorita hay muchos problemas, esos problemas están ocasionados por la nueva política. La gente no ha podido todavía interpretar, los padres de familia, por ejemplo, no han podido aterrizar cuál es el espíritu de la cuarta transformación. Y todavía vienen a buscarle broncas a los maestros, a los directores, y todavía hay supervisores que siguen humillando a los maestros, que siguen tratándolos con la punta del pie. No han entendido que ya hay un cambio en la mentalidad, que hay un cambio en la mística de este movimiento. En la actitud. Sí, en la actitud. Entonces, se va a llevar un tiempo, pero los ciudadanos son los que tenemos que denunciar, declarar,
atacar. Pero acuérdate que el padre de familia tiene contacto directo con el profesor de sus hijos, con la directora tal vez, o el director en su caso, no con los supervisores. A veces padres de familia que ignoran que existen supervisores. En este caso, el maestro tiene que volver a hacer lo que fue antes, un informador con el padre de familia, para que sepa lo que es la cuarta transformación. Pero Porque si el maestro aún no sabe lo que es la cuarta transformación. Hay maestros, en efecto, que viven, pero ellos porque viven bajo el temor. Como las supervisoras están acostumbradas a mandar arbitrariamente, ellas se justifican diciendo cuando uno las cuestiona, no, es que esa es la orden que nos dieron, por eso la obedecimos así. Ajá, y ahora, ¿cuál es la justificación? ¿Por qué siguen atacando a sus inferiores en la jerarquía? ¿Por qué los siguen exhibiendo? ¿Por qué los tratan con la punta del pie, con ese despotismo? ¿Por qué lo siguen haciendo? Debería de haber, como hubo en el pasado, una procuraduría que defienda a los trabajadores del abuso de autoridad de esas autoridades. Pero esa actitud de los supervisores se acrecentó, se magnimizó durante la época del morenovallismo. Sí. Que fue quien dio la orden tajante de que se tratara así a los maestros. Bueno, de por sí desde el neoliberalismo, ¿no? Todo fue cambiando esa actitud en contra del trabajador. Pero sí, hay un sello particular en cuanto a Moreno Valle, eso es cierto. Acá fue peor todavía que en otros estados, eso es cierto. Porque lo que trató el gobierno, trató el morenovallismo, fue de evitarse las pensiones. Sí. Sacar a los maestros, sí. Porque y tener a la gente atemorizada siempre. Sí. Pero al que estaba más cercano a su jubilación era el primero que estaban molestando, el primero que le estaban buscando los trapitos, lo exhibían y lo obligaban a firmar su renuncia. Hubo casos, hubo algunos casos, sí. Hubo algunos casos, tal vez no haya sido la constante, general, pero digamos que un 20% de las gentes que se vieron obligadas, o 30%, a jubilarse antes de tiempo, sí. Pero muchos estuvieron sin jubilación, incluso gente que llegaba a los 28, 30 años de labor y le volaban la cabeza. Cualquier pretexto. Sí, cualquier pretexto podía ser un delito. Sí. Y los obligaban a firmar su renuncia y les daban un máximo de 20,000 pesos por tantos años de labor. Eso sí no lo sabía yo. Sí, era lo máximo que daban, porque eso pasó con agentes de tránsito, pasó con profesores, pasó con cierto nivel de burócratas, sobre todo los burócratas que se opusieron al gobierno en turno. Por ejemplo, tuviste conocimiento de que cuando Moreno Valle fue candidato a gobernador, los empleados de la Secretaría de Finanzas no lo quisieron recibir, porque él había sido secretario de Finanzas y los había tratado con la punta del pie. Entonces no lo recibieron. Llega gobernador y les empieza a volar la cabeza a los trabajadores de finanzas. Entonces, okay. Pues Enrique, te invito, como ya en este momento nuestro tiempo está llegando al término, a que sigamos platicando de esto en un próximo programa. Y para entonces espero que se incorpore con nosotros nuestro querido amigo Lalo. Que hoy estuvo ausente. Y ustedes, amigos míos, no olviden, su programa es Conocimiento. Denle like para que podamos llegar a más gentes.